Bienvenidos a este resumen del taller de prospección y gestión comercial del proyecto Innova Turismo Destino Tal Tal. Mi nombre es Diego Rodríguez y vamos a abordar, ¿cierto?, principalmente temáticas que tienen que ver con la estrategia comercial, ¿cierto?, dónde competir y cómo competir. A continuación voy a compartir pantalla. Quizás lo más interesante de la definición de estrategia comercial es la definición de dónde y cómo, finalmente. Estas dos preguntas son fundamentales al momento de definir la estrategia de cualquier negocio. ¿Dónde competir o jugar el partido? Y cómo ganar ese partido. ¿Okay? Cuando hablamos del dónde, ¿cierto? En general, tiene que ver con la definición de en qué mercado, ¿cierto? ¿Cuál es el rubro que voy a, eh, donde voy a jugar este partido, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde compito? Okay. Ya sabemos que en este caso compiten en Tal, ¿cierto? En la región de Antofagasta. Pero luego, ¿cuál es el rubro, cierto? Estoy en el rubro de la alimentación, estoy en el rubro de hospedaje, estoy en el rubro de, no sé, de la operación turística, etcétera. ¿Ok? Luego, otra pregunta importante es con qué clientes, ¿cierto? Con qué clientes y consumidores, finalmente, eh, voy a interactuar. ¿Correcto? Esto se relaciona evidentemente con el modelo de negocio, ¿cierto? ¿Cuál es mi segmento finalmente al cual voy a atender? ¿No? ¿Con qué clientes trabajaré? ¿Cuál es el perfil de esos clientes, ¿cierto? Y luego, ¿en qué canales? Entonces, como pueden ver, hay varias preguntas aquí que ya de alguna forma, si es que uno ha completado el lienzo de modelos de negocio, se van respondiendo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué canales de comunicación voy a utilizar para que mi propuesta de valor sea conocida y reconocida por la demanda? ¿Y qué canales de distribución, ¿cierto? ¿Cómo voy a entregar el servicio o vender mi producto? ¿Ok? Entonces, es súper importante tratar de responder de alguna forma a esta pregunta del dónde. Y aquí, bueno, hay algunas decisiones claves, sin duda, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, queremos crecer desde los negocios principales. Si yo tengo un restaurante, quiero tener un nuevo restaurante al lado o en otro espacio, ¿cierto?, del territorio. O puedo decir, no querer crecer, ¿cierto? Es decir, quizás me conformo con lo que tengo y entonces no tengo un interés en crecer. ¿Ok? Ahora, si la decisión es crecer y por lo tanto capturar mayor eh, parte del segmento, ¿cierto? Mayor parte de la torta. Lo importante entonces es definir cuáles son esos segmentos, ¿cierto? Principales y cuáles son los más rentables. ¿Ok? No todos los segmentos tienen la misma rentabilidad. Una pregunta importante a hacernos cuando estamos definiendo dónde es cuál es el tamaño del mercado. ¿Qué tan grande es la oportunidad? ¿Ok? Y entonces, preguntas como, ¿qué tan grande es el mercado? ¿Cierto? Implican necesariamente identificar al cliente y qué necesita. Y aquí un dato importante es cuando hablamos de la necesidad. Muchas veces nos cuesta definir la necesidad que estamos resolviendo. Quizás una forma más sencilla de abordar aquello es hablar de qué es lo que el cliente viene a hacer o necesita lograr, necesita resolver. ¿Okay? En la medida que somos capaces de responder esa pregunta, es como, ¿a qué viene el cliente o el potencial pasajero, por ejemplo, a este destino, a este territorio? Si soy capaz de responder aquello, probablemente voy a ser capaz de articular luego cuál es su necesidad. Entonces, viene a trabajar, pero ¿qué requiere para trabajar? ¿Cierto? Requiere quizás un buen lugar de descanso, un lugar de trabajo, un lugar donde instalarse con su computador, una cierta velocidad de internet, ¿cierto? Conectividad, en fin, una serie de servicios. Capacidad para, qué sé yo, en fin, desde eh, eh, entrevistar a otras personas o, por ejemplo, imprimir algún tipo de material, en fin, ¿cierto? Entonces, es súper importante hacernos esa pregunta. ¿A qué viene el cliente? ¿Cuáles son las actividades que quiere lograr? ¿Cierto? Que viene a realizar acá al destino, al territorio. ¿Okay?
Y eso impacta necesariamente porque cuando yo tengo claro el perfil, debería ser más sencillo cuantificar el mercado, ¿cierto? ¿Ok? Eh, y en esa cuantificación del mercado no solamente tiene que ver con el número de clientes, sino también tiene que ver con quienes compito, ¿cierto? En el mercado uno no está solo, ¿cierto? Siempre hay otros actores que tienen ofertas similares, alternativas, ¿cierto? A mi oferta. Dato importante. No existe el negocio que no tenga competidores, ya sea directos o indirectos. Y aquí una cosa importante también, ¿no? Es que, ¿cuál es el potencial de crecimiento del mercado? ¿Cierto? Es un mercado donde estoy, que está estancado, que no ha crecido en los últimos años, es un mercado que va a seguir creciendo, es un mercado que está en un proceso de crecimiento. Esas preguntas son relevantes porque nos permiten también situarnos hacia el futuro. Es decir, independientemente que yo quiera crecer o no, si un mercado está en una fase de crecimiento, tengo que tener una estrategia para poder seguir siendo competitivo. Ahora, si el mercado está en una fase de crecimiento, la pregunta clave es, ¿quiero crecer con el mercado o prefiero mantenerme en el mismo espacio donde ya estoy? Ahora, al momento de definir o de comprender el tamaño, ¿cierto? De la tajada, el tamaño del mercado, ¿cierto? Hay una herramienta que nos permite de alguna forma cuantificar, ¿cierto? ¿Ok? Y esta se llama TAM, SAM, SOM. Son tres siglas en inglés, pero que podemos traducir, ¿cierto? Eh, la primera es el TAM, que significa Total Available Market, que en español se traduce como mercado disponible total. ¿Cuál es el mercado disponible total de de mi producto o de mi servicio, ¿cierto? Para cómo arribamos a determinar el Total Available Market o el mercado disponible total, necesitamos saber cuántas personas quieren o necesitan el producto o servicio. Necesitamos quizás también saber qué tan grande es el mercado si todos compraran. Y esto es interesante porque tiene que ver con el monto en dinero, ¿ok? ¿Y cuántas unidades sería eso? Eso me permite entender también el precio por la cantidad, ¿cierto? ¿Cuántas unidades? Cantidad, el precio, el monto, ¿cierto? La cantidad de dinero disponible, ¿ok? Ahora, ¿cómo accedo a esta información? Hoy día, bueno, existe Internet sin duda, hay estudios en el caso de, de este territorio, me imagino que hay estudios interesantes que tienen que ver con el desarrollo minero, por una parte, productivo, y por otra parte, todo lo que es estudios de turismo, ¿cierto? Que provee, sin duda, ¿cierto? Entidades como Cernatur, por su Secretaría de Turismo, y en el caso de los temas mineros, bueno, ciertas, sin duda que el Ministerio de Minería, pero también, ¿cierto? La SONAMI, en fin, una serie de entidades, ¿cierto? Que hacen estudios y van proyectando, ¿cierto? El desarrollo. El siguiente elemento dentro de este TAM SAM es el SAM, ¿cierto? Que es dice ahí Served Available Market, que significa el mercado disponible atendido, ¿ok? Y luego, nuevamente, también hay preguntas que debería ser capaz de responder, ¿cierto? ¿Cuántas personas necesitan o pueden usar el producto? ¿Cuántas personas tienen el dinero para comprar el producto o servicio? ¿Qué tan grande sería el mercado si todos compraran, nuevamente, monto lo completo de dinero? ¿Y cuántas unidades sería esto? ¿Cómo se accede a esta información? Principalmente a través de la conversación con potenciales clientes. ¿Okay? De alguna forma, el mercado disponible, ¿cierto? Atendible, ¿ok? El mercado disponible atendido, ¿cierto? Son todos aquellos que eh, de alguna forma vienen al territorio, pero no necesariamente yo voy a atenderlos a todos, ¿cierto? Porque hay gente que si yo tengo un restaurante, hay gente que va a ir a almorzar a otro lado, no a mi restaurante, y gente que sí. Y por lo tanto hay una parte del mercado que va a preferir mi oferta y otra que no. Entonces, el, el mercado disponible y atendido son todos aquellos que vienen al destino, al territorio y que pueden ser atendidos por la oferta de los rubros donde yo trabajo. ¿Ok? Finalmente, la tercera
La tercera opción, ¿cierto? Es el TAM, SAM, SOM, y por lo tanto el SOM, que significa Serviceable Obtainable Market, que en español significa el mercado que podemos conseguir, ¿cierto? Y arriba dice, dice en inglés, dice, how much can I eat? ¿Cuánto puedo comerme de toda esta torta, no? Es cuántos de aquellos que forman parte del SAM realmente yo voy a obtener y yo voy a servir. Entonces, pregunta aquí, por ejemplo, ¿a quién voy a vender en el primero, segundo, tercer año, etcétera? ¿Cuántos son? ¿Qué tan grande sería el mercado si todos compraran nuevamente y cuántas unidades de esto sería? Y aquí, ¿cómo obtengo esta información? Principalmente, bueno, hablando con los clientes potenciales, identificando y hablando con partners de canales, ¿cierto? Que en el fondo son posibles socios estratégicos que podrían enviarnos a esta demanda a nuestro local, y también identificando y hablando con competidores. Aquí la competición, por lo tanto, competir, pero también cooperar es fundamental para poder entender de qué tamaño es este mercado que podemos conseguir. Finalmente tiene que ver con nuestra capacidad también, dentro del modelo de negocio, nuestros recursos, nuestras actividades, cuántos podemos nosotros potencialmente atender, ¿cierto? Es lo que va a finalmente definir si yo tuviera un máximo, un 100% de capacidad ocupada, eso probablemente sería mi SOM, ¿ok? Ahora, Una, un ejemplo, por ejemplo, que yo les quiero mostrar es el ejemplo de una consultora. Esta es una consultora especializada en innovación para grandes empresas, ¿cierto? Es una empresa pequeña, pero que atiende a compañías grandes. Y cuando uno observa su TAM, SAM, SOM, ¿cierto? Ellos hacen un pequeño análisis y levantan y dicen, bueno, el mercado nacional de grandes empresas es de 12.000 empresas. El porcentaje de empresas que poseen alguna iniciativa de innovación es del 14% del mercado total de grandes empresas, es decir, son 1.700 empresas. Y la capacidad de atención de empresas al mismo tiempo, recursos y actividades realizables finalmente, desde el modelo de negocio, son hasta 3 empresas al mismo tiempo durante un mes. ¿Okay? Entonces, al momento de calcular esto y de tirar cifras, el TAM son las 12.000 empresas que son el mercado total, ¿cierto? 1.700 corresponden por año, ¿cierto? Corresponden a las empresas eh, que pueden ser atendidas, ¿cierto? En torno a temas de innovación, 1.700 empresas. Y el SOM, que son las empresas, ¿cierto? El mercado realmente obtenible, capturable por parte de esta consultora, son 15 unidades de servicio por año. Y esto, bueno, aquí hay un texto que es lo que pensamos captar el primer año. Es decir, para el primer año esta empresa proyecta capturar 15 de 1.700. ¿Ok? Lo cual es bastante razonable, que diría yo, ¿ok? Ahora, todo esto va a depender del precio por cantidad, ¿cierto? Aquí tampoco está hecho todo el análisis, pero las empresas cuando gastan en proyectos de innovación no gastan poco, entonces 15 unidades por varios millones, ¿no? Entonces eso justifica la cantidad. Entonces aquí una pregunta, para que se lleven para la casa. ¿Cuál creen ustedes que es el TAM, SAM, SOM de su negocio, ¿cierto? De su mercado? Para el caso de tal y para el caso del negocio particular que ustedes administran? Esa es una pregunta que sería bueno tratar de responder. Ahora, la segunda pregunta importante es el cómo. ¿Ok? Eso tiene que ver con definir las decisiones necesarias para ganar en el dónde. ¿Ok? Están altamente vinculadas a la decisión de dónde jugar. Entonces, es decir, el cómo no funciona sin el dónde. Primero defino dónde voy a competir, dónde voy a jugar el partido, y luego defino el cómo, el conjunto de actividades, cosas que debo hacer para ganar en el dónde. ¿Ok? ¿Vale? Por lo tanto, es lo que me permitirá crear valor único y entregar ese valor de manera sostenida, como dice aquí, en una forma que es distintiva eh, de los competidores. ¿Ok? Distintiva de los competidores. Y esto se llama ventaja competitiva, ¿cierto? Aquello que me distingue. Que está asociado, evidentemente, a la propuesta de valor que ustedes ya revisaron, ¿cierto? En sesiones anteriores. ¿Ok? Una cosa importante, el cómo debe ser coherente con las capacidades de la organización y su contexto. Es decir, yo no puedo decir, mire, yo voy a prestar un servicio 5 estrellas si lo que tengo es un hostal pequeño, ¿cierto? O sea, no puedo, tiene que ser coherente, ¿cierto? Entre mis capacidades, ¿cierto? Mis recursos, ¿cierto? Y el contexto con, evidentemente, eh, el mercado, ¿ok? Ahora,
Quizás algo súper importante, ¿cierto? Al momento de pensar en la prospección comercial, es lo que es entender la primera, por lo tanto, entender que prospección comercial significa búsqueda organizada de potenciales clientes. ¿Ok? Y esto implica algo particular e importante. Esto significa que todos aquellos que formamos parte de una organización, ya sea dueños o empleados, todos, todos tienen que vender. ¿Okay? Yo les hacía una anécdota, ¿cierto?, de la sesión presencial, donde les decía eh, que en algún momento fuimos a un restaurante para hacer una reserva para, no sé, 20 personas para un almuerzo al siguiente día, y no estando el dueño, ¿cierto? La persona que estaba en la caja, que en fin, la que parecía estar a cargo del local en ese momento, nos indicó que, que no podía negociar ni tampoco definir, ¿cierto? Si era posible prestar ese servicio porque no estaba el dueño. Y de alguna forma eso denota que no está claro, ¿cierto? ¿Quién prospecta? Si solo prospecta uno, se pierden oportunidades, básicamente. Y eso es un problema al momento de administrar y gestionar un negocio. Por lo tanto, todos tienen que vender. Y eso es importante también eh, considerarlo al momento de tener una relación con los activos que tengo adentro, en el fondo con el recurso humano, ¿cierto? Van a haber incentivos para que la gente venda. ¿Hasta dónde puede negociar un tercero por mí? ¿Cierto? En términos de, por ejemplo, eh, política de precio, descuento, volumen, en fin, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, eso significa que finalmente todo está a la venta. El equipo está a la venta, el proyecto, el servicio, todo finalmente, ¿no? Todo está a la venta. ¿Ok? Y aquí hay como tres momentos, ¿no? En esta prospección comercial. Eh, la captación, la fidelización y la estimulación. La captación tiene que ver con cómo los vas a conseguir, cómo vamos a lograr que llegue el cliente a mi local. Eso tiene que ver con la preventa, ¿cierto? Todas las actividades que voy a realizar para lograr que alguien llegue. La fidelización tiene que ver con cómo los vamos a mantener. Una vez que ya les he vendido, ¿cómo los mantengo? Y finalmente, en la estimulación, es cómo vamos a hacer que crezca esto. En el fondo, cómo hacemos que la postventa nutra de alguna forma el proceso y pueda yo tener entonces nuevos prospectos comerciales. Ahora, cuando estoy haciendo análisis comercial, ¿cierto? Y estoy tratando de prospectar el mercado, no basta con mirarme a mí mismo, no basta con tener claro mi modelo de negocio. Es sumamente importante entender qué hace el otro, qué hace el competidor, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, cobra lo mismo que yo, cobra menos que yo. Eh, ¿Cuál es su reacción frente a cotizaciones, por ejemplo? Si yo llamo al competidor, ¿cierto? Y le digo, hola, mira, ¿cómo estás? Soy Francisco y necesito eh, 4 habitaciones para el fin de semana, ¿cierto? Con baño privado, no sé qué. ¿Cómo responde ese competidor frente a una solicitud de un cliente? ¿Ok? ¿Cuál es la relación de precio versus valor? ¿Vende precio o vende valor? Es importante entenderlo. ¿Y a quién vende? ¿Cierto? ¿Les vende a los mismos, exactamente a los mismos clientes que yo? ¿Les vende a todos sin distinción? ¿O vende a otro segmento que quizás tiene más valor que el segmento que yo atiendo? Es súper importante entender también aquello. ¿Ok? Y para efectos de la captación, yo tengo que hacer definiciones, ¿cierto? ¿A quién quiero vender? ¿Qué le quiero vender? ¿Por qué sería relevante que prestar atención a mi oferta? ¿Cierto? Y ahí hay varias estrategias que puedo utilizar, ¿cierto? Puedo utilizar una estrategia piloto, una estrategia de descuento por volumen, esto es para ir testeando mis estrategias, ¿no? Puedo generar convenios con empresas, por ejemplo, o puedo tener promociones exclusivas que de alguna forma generen, ¿cierto?, esta captación. Uno de los aspectos más importantes de esta estrategia comercial es lo que se llama la estrategia de precio. ¿Cuál es nuestro posicionamiento esperado o asociado a precio? Porque el precio comunica. Esto es sumamente importante. Yo me puedo ubicar, ¿cierto?, en el mercado de acuerdo al precio y puedo comunicar eh, que mi producto es premium o que mi producto está en paridad con el mercado o que mi producto es de bajo precio, ¿cierto? Y eso también comunica otros elementos, por ejemplo, calidad, ¿ok? Un dato. Cuando mi conversación solo gira en torno al precio,
probablemente ya perdí frente a los ojos del consumidor. ¿Cómo fijo el precio? Basado en costos, basado en competencia, por beneficio económico del cliente. Ojalá, dice ahí, como una combinación de las anteriores. Uno siempre debería tener en consideración no solo costo y margen, sino también la percepción de valor que el cliente le asigna a mi producto o servicio. Es decir, muchas veces el precio puede ser superior a la relación costo-margen, ¿cierto? Dependiendo de ese valor percibido por el cliente. Por lo tanto, es súper importante entender que debemos estar en este lado de la conversación, ¿cierto? Cómo somos capaces de tener una conversación en torno al valor con el cliente y no en torno al precio. Pero toda vez que caigamos en la conversación del precio, porque eventualmente hay que negociar precio, hay que definir, ¿cierto? ¿Cuánto le voy a cobrar? Es súper importante tener clara la política de precio, es decir, porcentajes de descuento, formas de pago, medios de pago. ¿Sí? No puede ocurrir que el cliente llegue, haga una pregunta y yo no tenga respuesta para algunos de estos tres elementos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo me ayudo con tecnología para poder potenciar, ¿cierto?, mis capacidades de gestión comercial? ¿Qué herramientas existen hoy día? Y interesante porque hay herramientas completamente nuevas hoy día, novedosas, ¿cierto?, que podemos utilizar para esto, además de carácter gratuito. ¿Eh? ¿Eh? Y aquí les presento, ¿cierto?, la que está más de moda, ¿cierto?, que es ChatGPT. Si ustedes agarran su teléfono, ¿cierto?, y lo apuntan a este QR, ¿cierto?, los va a mandar esto inmediatamente a la página de ChatGPT donde van a poder registrarse. Darse de alta es gratuito, por lo tanto mi recomendación es que lo hagan, ingresen ahí, se registren, ¿cierto?, y pueden entrar entonces a la plataforma. Una vez que uno entra a la plataforma, ¿cierto?, eh, aquí hay dos elementos fundamentales. Uno, que tengo que ser capaz de construir agentes, es decir, perfiles a quienes les voy a preguntar determinados temas. Y otro elemento fundamental de esta interacción con esta herramienta es que debo ser capaz de construir esto que se llama prompt, ¿ok? Que es un conjunto, dice, de palabras que desencadenan la generación de contenidos a través de un software de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve esto en un sitio web? Yo les voy a mostrar de inmediato. Déjenme ir a buscar la página. Si uno no navega esto en el computador, y para eso basta con ir a chat.openai.com y ahí uno se puede registrar y darse de alta. Entonces, si uno llega aquí a esta página, se va a encontrar con una barra lateral donde dice ahí nuevo chat, new chat, y aquí una barra para escribir. ¿Ok? Entonces, si uno dice new chat, nuevo, hay una opción para setear un mensaje. Y aquí, antes de ir y preguntarle a la inteligencia artificial que me responda a cualquier cosa, por ejemplo, dame una estrategia de marketing para un hostal que está ubicado en tal tal, lo primero que hay que hacer es que construir un agente, es decir, construir un personaje para que la inteligencia artificial se sitúe y se contextualice en el contexto en que nosotros mismos estamos con nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, vamos a, por ejemplo, decir, actúa como un experto en marketing y comercialización de productos turísticos en Chile. Posees 20 años de experiencia diseñando campañas de marketing, para empresas de turismo pequeñas y medianas. Eh, y ahí tengo entonces construido un agente. Podría esto ser mucho más largo, ¿cierto? Yo les voy a traer ahora un ejemplo, ¿cierto? Eh,
desde la presentación. Este es un agente especialista en diseño de productos turísticos. Como pueden ver, dice, actúa como un experto en diseño de productos turísticos, con amplia experiencia en la industria turística, creas y desarrollas productos turísticos innovadores y atractivos. Utilizas técnicas de investigación de mercado, diseñas experiencias, ¿cierto? Aseguras que los productos turísticos sean atractivos. ¿Okay? Entonces, hay un cierto, una cierta reacción, ¿cierto? ¿Ok? Entonces vamos a copiar todo esto, copiar, me voy a ir acá y voy a pegar esto. Aquí. Ahí está. ¿Vale? Le voy a decir OK, le voy a enviar el mensaje. Entonces, me responde que como experto en diseño de producto, ¿cierto? Me da algunos pasos clave. En el fondo me entrega una respuesta genérica, ¿cierto? 7 pasos para poder hacer. Pero ahora lo que voy a hacer es que yo le voy a entregar información específica de mi negocio. ¿Ok? Entonces le voy a decir, OK, necesito que me propongas una estrategia eh, de marketing digital, de marketing digital, ¿cierto? Eh, de lunes. Los pasajeros clientes habituales son trabajadores de empresas mineras de energía que vienen a trabajar durante la semana de lunes a viernes. Listo, ahí está. Y ahí entonces me empieza a asesorar, ¿cierto? Se me dice lo que tengo que hacer, tengo que tener un sitio web atractivo, tengo que optimizar motores de búsqueda en Internet, tengo que tener contenido relevante, tengo que tener anuncios segmentados en redes sociales, programas de lealtad, testimonios, colaboraciones, etc. Ahora, para cada una de estas le puedo volver a preguntar, entonces le digo, OK, OK, para el programa de lealtad, ¿puedes darme los pasos específicos para realizar dicha estrategia? Enter. Y entonces ahí está definiendo los objetivos del programa, identificar los beneficios del programa, diseñar el sistema de puntos, crear una tarjeta de lealtad, promocionar el programa, registrar el seguimiento de los puntos, comunicación regular, en fin. ¿Para cuál es la gracia? Fíjense que en el costado izquierdo me puso ahí diseño de producto, ¿cierto? Yo podría incluso editar este nombre, poner ahí, dice diseño de productos turísticos, ¿cierto? Entonces aquí tengo un experto en diseño de productos turísticos. Pero, por ejemplo, digamos que quiero conversar con alguien acerca de em, calidad, ¿cierto? Entonces digo aquí, actúa, creo uno nuevo, pongo new chat y creo un nuevo agente. Actúa como un experto en calidad y experiencia de clientes para el sector turístico. Eh,
Tenemos acá, posees experiencia en el diseño y elaboración de planes de calidad y medición de esta en empresas de servicio y Oreca, hoteles, restaurantes y centros de eventos, ¿cierto? Entonces, ahora a continuación, directamente, necesitas, le puedo preguntar, ¿necesitas más información para elaborar un plan para una empresa micro de turismo? Le puedo preguntar. Y él mismo me va a responder con algunas preguntas. Entonces, como pueden ver, me dice, mire, estoy aquí para ayudarte, pero para empezar necesito algunos detalles importantes de tu empresa y sus operaciones. Entonces te pregunta por el enfoque de la empresa, el tamaño de la empresa, cuáles son los principales mercados o segmentos de clientes, cuál es el nivel actual de satisfacción de los clientes, si es que lo hay, cuáles son los principales desafíos, ¿ok? Entonces le vamos a dar alguna información, no toda, pero le vamos a decir, eh, somos una empresa de hospedaje con cabañas eh, que posee piscina, acceso a playa, en fin, pincho para asados, entre otros. Nuestros clientes son trabajadores de empresas mineras que vienen a la zona. No sé el nivel de satisfacción de los clientes. No sé dónde partir en el tema calidad. Entonces ya le entregué alguna información. Entonces, como le dije que no sabía cómo partir, me parte diciendo, mire, establezca estándares de calidad, define estándares de calidad que deseas alcanzar con tu empresa de hospedaje, puede incluir limpieza, mantenimiento de las cabañas, el estado de las instalaciones, la atención al cliente, la comodidad de las habitaciones, entre otros aspectos relevantes. Recopilación de comentarios de clientes, análisis de los comentarios, capacitación del personal, mejora de instalaciones, monitoreo y seguimiento, promoción y marketing. ¿Se fijan? ¿Cuál es la gracia? Hasta ahora lo que he logrado es construir para diseño de productos turísticos un experto en esto. Entonces yo puedo volver aquí, pincho aquí, diseño de productos turísticos, y sigo conversando acerca del diseño del producto, ¿cierto? O del marketing del producto, ¿cierto? Pero si voy arriba y pincho plan de calidad de turismo, aquí voy a hablar de calidad con la inteligencia artificial. Entonces, para cada tema, yo debería tener un chat. No un solo chat para hablar de todo, ¿cierto? Sino que para cada tema debería tener un chat que tiene un perfil, en el fondo un agente especializado en calidad, en marketing, en comercialización, en estrategia de precio, lo que fuera necesario yo necesito. Y con cada uno de ellos yo debería tener reuniones, ¿cierto? Y conversaciones acerca de ese elemento en particular. ¿Okay? Recomendaciones, cosas que uno no debería hacer con esto. Por ejemplo, yo no confiaría en una inteligencia artificial para hablar acerca de temas relacionados con impuestos o temas relacionados con aspectos legales del negocio, como ley laboral o ese tipo de cosas. Creo que ahí sigue, carne y hueso sigue siendo una mejor recomendación que eh, ir a través de una inteligencia artificial, aunque quizás algo me pueda orientar, pero probablemente no sería tan confiable. Para estos temas, otros temas como temas de estrategias comerciales, estrategias del negocio, es una tremenda herramienta con la cual podemos ¿cierto? Interactuar e ir generando entonces conversaciones que son
específicas a las necesidades de nuestro negocio. Bien, y con eso damos por terminado este, este video síntesis, ¿cierto?, de el taller de prospección y gestión comercial del negocio. Muchas gracias.